Hablemos un poco alrededor de un tema que es de especial importancia para el país, el tema de la competitividad. Pero adicionalmente vamos a hablar del escenario de la competitividad dentro de todo el concepto de lo virtual. ¿Por qué de lo virtual? Porque las nuevas tecnologías, toda la apropiación de tecnologías en red, toda la apropiación de escenarios virtuales, son los que de alguna manera están posibilitando el desarrollo y la expansión del conocimiento, están generando nuevas oportunidades para el recurso humano, están fortaleciendo competencias a lo largo del mundo, y nunca debemos olvidar que la competitividad no la hace una mejor infraestructura, no la hace una mejor dotación de tecnología, la competitividad las hacemos las personas. Dentro de ese contexto, entonces, quiero que inicialmente veamos unos datos generales para que abordemos ese tema de la competitividad, tema que hoy está muy de moda, y digo hoy, particularmente el día de hoy, porque en esta fecha se dieron a conocer los resultados del último reporte de competitividad del Instituto de la Gerencia y el Desarrollo de Suiza, reporte que entre otras cosas muestra unos resultados bastante negativos en el ranking mundial de competitividad para Colombia. Colombia está apenas unos 5 puestos por encima de las 2 naciones menos competitivas del mundo en este momento, que son Venezuela y Grecia. Vale la pena que nos preguntemos qué está pasando, y más allá del simple diagnóstico de qué está ocurriendo, es importante también que nos cuestionemos alrededor de qué es lo que hay que hacer para que ese diagnóstico, para que esa situación de competitividad no siga ocurriendo en el futuro inmediato. Veamos entonces algunos de los datos de contexto. En primer lugar, hablemos de algunos escenarios positivos. Colombia es el 5º país del mundo con mayor protección a la inversión extranjera. Este dato se obtiene del Doing Business del Banco Mundial y del reporte de competitividad global del Foro Económico Mundial de Davos. 5º país del mundo que más protege a los inversionistas, tanto nacionales como extranjeros. Eso necesariamente se traduce en un atractivo, en una situación que nos genera seguridad para que otros inversionistas puedan venir al país y aportar a ese escenario de competitividad. Colombia es el 28º país del mundo, el 7º americano y el 5º latinoamericano con mayor Producto Interno Bruto. Dicho de otra manera, somos una de las 30 economías más grandes del mundo. Esa es Colombia, y yo sé que a muchas personas cuando se entrega este dato encuentran allí cierto nivel de sorpresa. ¿Por qué? Porque uno piensa que Colombia está muy al final de la tabla, ¿cierto? Que somos un país extremadamente subdesarrollado y para nada protagonista en el escenario mundial. Observen ustedes que ese dato de competitividad, esa ventaja que hoy tenemos, es ya por sí solo un atractivo también para todo tipo de operaciones comerciales, económicas, tecnológicas y de toda índole desde nuestro país. Gracias. ¿Aló? Sí. ¿Se escucha? ¿Sí? Muy bien. Adicionalmente, Colombia es el 26º país del mundo con mayor territorio. El territorio por sí solo no es riqueza, pero en el caso de Colombia sabemos que ese territorio viene acompañado también de una gran dotación de recursos naturales. Más adelante estaremos hablando de alguno de ellos, especialmente el petróleo, que es el más importante. Colombia es el 28º país del mundo con mayor población. Ese es otro dato importante. Somos muchos. ¿Y ser muchos qué significa? Significa que tenemos oportunidades en materia comercial. Somos un mercado grande y eso nos hace igualmente atractivos. Somos el 31º país del mundo con mayor valor en el mercado accionario. Nuestra bolsa de valores entonces es la 31ª en el mundo. La capitalización de las empresas bursátiles, de las empresas que están en bolsa en Colombia, nos ubica en ese puesto. Y somos uno de los países con asiento en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, un espacio
en donde básicamente se negocia, se tranza la paz mundial, y Colombia es uno de los protagonistas en ese escenario. Todas esas condiciones, cuando se les plantean a ustedes, los deben llevar a pensar en una cosa: esa Colombia que está ahí reflejada en esas cifras es a veces una Colombia distante de nuestro pensamiento. Hay que decir también, por ejemplo, que estamos en el lugar 35 entre los países con mayores reservas probadas de petróleo. 35º país del mundo con mayor cantidad de petróleo, que estamos lejos de los grandes protagonistas del mercado petrolero mundial. Eso es absolutamente cierto, pero que ocupamos un lugar privilegiado también en materia de reservas probadas es innegable. Esa Colombia que ustedes ven allí es una Colombia atractiva, ¿es así o no? Totalmente atractiva, ¿cierto? Sin embargo, con todo ese atractivo que generamos, Colombia tiene también otras cifras que no son, por decirlo así, tan halagüeñas. Miremos, somos superados por 108 países, muchos de ellos más pequeños, como es el caso de Cuba, o con menor población, como es el caso de Venezuela, en materia de Producto Interno Bruto por persona. Es decir, cuando tomamos toda la producción y la dividimos entre el número de habitantes, Colombia está en el lugar 109 en el mundo. Si les sirve de consuelo, estamos unos 3 o 4 lugares por encima de China, que es hoy por hoy la segunda potencia mundial. Ellos tienen un PIB supremamente más grande que el de nosotros, pero dividiéndolo por sus 1.300 millones de habitantes, les da como resultado un producto por persona menor al que hoy tiene Colombia. Somos superados por 117 países en el mundo que tienen tasas de desempleo menores que nosotros. A propósito también de las cifras publicadas el día de hoy, en donde se ve cierta mejoría en las cifras de desempleo para nuestro país. Tiene un 34.1% de población en la línea de pobreza y un 10.6% de población en la de pobreza extrema o pobreza absoluta, datos tomados directamente del DANE. Adicionalmente, es considerado el país del mundo que recibe mayores impactos negativos sobre los negocios derivados de la acción del terrorismo y la delincuencia común. Solamente hay 10 países en el mundo con una mayor concentración del ingreso. El ingreso de Colombia está en muy pocas manos. 7 de esos países son africanos, los otros son Haití, Bolivia y Honduras. Solamente esos 10 países están peor que nosotros en materia de concentración del ingreso. Y bajó del puesto 46 al puesto 52 en competitividad, según el Instituto para la Gerencia y el Desarrollo. ¿De dónde sale toda esta información? De la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, del Instituto para la Gerencia y el Desarrollo, del Foro Económico Mundial de Davos a través del Reporte de Competitividad Global y por último del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, todas ellas fuentes oficiales y con alto nivel de revisión. ¿Les maté la ilusión de la primera diapositiva o qué? Sí, debí haber presentado lo más lo primero. No. Pero observen ustedes que esos datos negativos que allí están apareciendo son a la vez susceptibles de ser mejorados, más que quedarnos en el simple diagnóstico, porque Colombia está sobrediagnosticada. Esta clase de escenarios son los que deben propiciar el espacio para que se piense, para que razonemos entre todos en la búsqueda de soluciones. Vamos a mirar algunos datos adicionales. Este dato está muy fresquito, por eso dice allí en el titular, datos muy recientes, publicado el día de hoy. Aquí a la derecha hay unos datos generales de Colombia, no vamos a profundizar en ellos, pero vamos a ver el rendimiento general de la economía colombiana. En el campo de la competitividad general, en el 2008 estábamos en el lugar 41, en el 2009 subimos hasta el 51,
en el 2010 al 45, en el 2011 al 46 y ahora volvemos a bajar al 52. Observen ustedes que la evolución ha sido negativa en este espacio. En materia económica nos fue muy bien, pasamos del lugar 41 al lugar 33. En materia de eficiencia del gobierno, bajamos del lugar 45 al lugar 50. Recordemos que esta información no se produce con intereses políticos, es una información totalmente imparcial, producida por una universidad, el Institute for Management and Development de Suiza, que a la vez provee una de las maestrías en gerencia más reconocidas del mundo y que es un organismo no gubernamental enfocado en investigación y en desarrollo. La eficiencia de los negocios, pasamos del lugar 37 al 48 y en la dichosa infraestructura, nuestro talón de Aquiles, pasamos del lugar 54 al lugar 57. Por decirles algo, Colombia es el único país de Sudamérica con costas sobre los dos océanos. Sin embargo, en infraestructura portuaria ocupamos el lugar 120 entre 143 países entre los que se hace la medición de competitividad. A nosotros siempre nos han dicho, tener dos puertos nos hace ricos, perdón, tener dos océanos nos hace ricos, pero si somos ricos, los tenemos, sí, ahí están, pero estamos haciendo algo con ellos, estamos produciendo, estamos generando riqueza a partir de ellos. Definitivamente no, ¿cierto? Definitivamente estamos desperdiciando un recurso natural, un recurso del que nos dotó la naturaleza, que se constituye como una ventaja absoluta. ¿Qué hemos hecho? Hemos negociado muchas cosas. Colombia ha realizado un fuerte lobby internacional. Hoy nosotros hablamos del TLC y todo el mundo piensa, TLC es el TLC con los Estados Unidos. Pero miremos que hay otras cositas que se han negociado. Hay unos acuerdos vigentes, un tratado de libre comercio con México. Ese tratado de libre comercio con México está vigente desde hace ya un buen rato y gracias a él, entre otras cosas, desde hace ya unos 3 años circulan en Colombia vehículos con 0 arancel ensamblados en México. Es decir, nosotros hemos puesto la mirada en los vehículos provenientes de los Estados Unidos que llegarán en 10 años, pero ya en Colombia circulan autos sin aranceles gracias a los tratados de libre comercio. Tenemos uno con el Triángulo Norte de Centroamérica, El Salvador, Guatemala y Honduras. Ante ellos Colombia es una potencia, entonces ellos estaban tan preocupados con el TLC con nosotros, como guardando las proporciones nosotros con el TLC con los Estados Unidos. Y su preocupación se vio recompensada con el hecho de que Colombia les dio concesiones, es decir, hoy les compramos a ellos y les estamos dando plazos para que ellos nos empiecen a comprar a nosotros, porque nuestro nivel de productividad y de costos es mucho más competitivo. Tenemos un acuerdo de alcance parcial con CARICOM, el Mercado Común del Caribe. Tenemos uno con la CAN, ya ampliamente conocido, un acuerdo también de cooperación con el Mercosur, un TLC con Chile ya vigente, un TLC con Canadá ya vigente. Canadá nos está vendiendo, por ejemplo, miles de toneladas de carne de cerdo, miles de toneladas de cereales, nos está vendiendo tecnología, nos está vendiendo servicios. Nosotros todavía le estamos vendiendo muy poquito, y cuando digo muy poquito es que quiero ser optimista por no decir que nada, a Canadá. Tenemos un acuerdo de cooperación con Cuba, tenemos uno con el European Free Trade Agreement, el Tratado de Libre Comercio Europeo, en donde se destaca el papel de Suiza, y tenemos el reconocido ya con los Estados Unidos. ¿Conocían ustedes todos estos acuerdos que tiene Colombia? Por eso cuando hablamos de TLC parece que no fuera sino Estados Unidos. Pero además estamos negociando uno con la Unión Europea, noticia fresquita también del día de hoy. El Consejo de Ministros de la Unión Europea aprobó que se firme la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de Colombia con la Unión Europea.
lo cual debe estar ocurriendo en lo que resta del presente año. El TLC con Europa es, a todas luces, más grande y más importante para Colombia que el propio TLC con los Estados Unidos. Pero los medios han enfocado todos sus esfuerzos en el TLC con los Estados Unidos y nos han hecho ver solamente un punto en medio de todo un mapa de competitividad mucho más grande. Tenemos negociaciones con Corea, con Turquía, con Panamá, con Israel y con la Alianza del Pacífico. Y tenemos conversaciones con varios países, entre ellos un país muy pequeño y poco importante para el mundo, la China, ¿cierto? Ese es el panorama de Colombia. Ante ese panorama, ¿ustedes qué dicen? Hay que ser competitivo, hay que competir, ¿sí o no? Muy bien. Yo siempre invito a una reflexión. Vamos a pensar que una empresa ubicada en Colombia, que presta sus servicios al mundo entero y que es una empresa de servicios, requiere de un gerente. Simplemente abre una convocatoria a través de redes sociales, a través de la internet, abre una convocatoria y se presentan dos hojas de vida, una de un egresado de Harvard y otra de un egresado de una universidad colombiana. A ambos les piden un plan, a ambos les piden un tema pues, lógico de vinculación y adicionalmente logran pactar un ingreso semejante con ambos, un salario. ¿Estaríamos en capacidad desde Colombia de trabajar con gerentes graduados en una de las universidades más reconocidas del mundo? ¿Es posible que empresas colombianas empiecen a ver en el mercado norteamericano, así como en el europeo y en el asiático, la posibilidad de contratar mano de obra? ¿O eso sigue siendo ficción? ¿Es ficción o es realidad? ¿Qué tanto lo ven ustedes como cercano? ¿Les parece imposible? Pues bien, cientos de empresas en el mundo tienen su área administrativa regada por todo el mundo. Es decir, las personas no confluyen a espacios comunes para ser productivas y para trabajar. Cientos de empresas de gran competitividad en el mundo entero no tienen oficinas. Trabajan las personas desde sus casas. Y el tema del internet móvil, el tema de la movilidad, el tema de la virtualidad está apoyando fuertemente la competitividad y la productividad de esas empresas. El caso que es más recurrente es el de Google, pero empresas como Microsoft, por ejemplo, también tienen un modelo fundamentado altísimamente en escenarios de no convergencia presencial, en escenarios en donde las personas ponen y dan lo mejor de sí al servicio de la productividad sin tener que estar de cuerpo presente. ¿Qué nos exige eso a nosotros? Nos exige la capacidad, la necesidad de desarrollar capacidades estratégicas, de tener miradas sistémicas, todo ello orientado a la competitividad. Por ejemplo, todos hemos visto que el TLC con los Estados Unidos nos ofrece un mercado muy grande, ¿sí o no? Sí. Para venderlo. Listo. ¿Qué más nos ofrece? Un montón de empresas que nos van a vender a nosotros aquí. Pero además tenemos que pensar que allí hay una cantidad de competidores directos. Empresas que vienen a vender y a hacer exactamente lo mismo que nosotros. Por ejemplo, en el tema de servicios, la negociación fue, si se quiere, superficial, casi que ambigua. ¿Por qué? Porque en el tema de servicios lo único que dijimos fue, son tantos los servicios que los servicios se mueven libremente entre los dos países y nos vamos poniendo de acuerdo cómo va a ocurrir eso. Eso quiere decir, por ejemplo, que servicios como los BPO, tales como los call center, por ejemplo, o los temas de contabilidad, los temas de control de calidad, de logística, se pueden ofrecer libremente en condiciones altamente competitivas, pero el tema es que ellos también lo pueden ofrecer aquí en Colombia. Entonces lo que les acabé de decir, de estar compitiendo con la gente de Harvard, va dejando de ser un tema de ficción y se nos va convirtiendo en un tema no solo de realidad, sino de una realidad inminente. No es una realidad para dentro de 2, 3 o 5 años. Les voy a dar un simple dato. Desde que el Tratado de Libre Comercio
con Estados Unidos. Se aprobó. A Colombia han venido 2.500 visitas comerciales de los Estados Unidos. De Colombia a Estados Unidos han ido 82. 2.500 de ellos, 82 de nosotros. ¿Cómo vamos ahí en materia de capacidad competitiva, cierto? Muy bien. El otro tema, ellos vienen a vendernos un montón de cosas. Eso le va a sacar plata, le va a sacar dinero del bolsillo a las personas. Y eso hace a la vez que esas personas no tengan los elementos necesarios para comprar lo que nosotros producimos. Es decir, eso los hace unos competidores indirectos. Eso afecta a las empresas de una manera distinta a como ahora hemos orientado las conferencias. Cada vez que alguien habla del Tratado de Libre Comercio, dice, estamos negociando con la economía más grande del mundo, un país que tiene más de $40.000 de ingreso per cápita, y empiezan a contarnos cómo se negoció, qué se negoció y todo lo demás. Pero hasta ahora nadie nos ha dicho cómo hacemos la transformación empresarial para ser competitivos en el escenario del Tratado de Libre Comercio. Y ese tema parte de un elemento fundamental, y es la creación de competencias en las personas. Pero me dirán algunos de ustedes, crear competencias, fortalecerlas, generar todas esas herramientas, a la vez es muy costoso. Es allí donde los escenarios virtuales cobran una importante validez. Tenemos que hablar entonces de la educación como generador de competitividad. Yo creo que no es un secreto que sociedades más educadas son más competitivas. Pero también tenemos que pensar en que hay que revisar allí varios aspectos. Este no es un tema nuevo. En el año 1999, el Banco Mundial decía, aquello que diferencia realmente a los países ricos de los países pobres no es el mayor ingreso per cápita, sino el acceso que tienen sus pobladores al conocimiento útil para el mejoramiento de la calidad de vida. La riqueza no está en el bolsillo, la riqueza está en la educación, en el conocimiento puesto al servicio de la productividad y de la competitividad. ¿Qué tenemos que revisar entonces? Colombia viene empeñada en aumentar la cobertura educativa. Aumentar la cobertura educativa significa llevar más personas a las escuelas, colegios y universidades. Cuando logremos eso, que ya lo estamos logrando, habremos logrado el objetivo de la cobertura. Pero ¿qué pasa con la otra palabra que hay allí? ¿Qué pasa con la calidad? En el tema de calidad hemos avanzado, el ministerio ha venido avanzando fuertemente, pero todavía nos falta, y nos falta demasiado. Todo eso se está dando dentro del marco de la educación universal propuesta por los Objetivos de Desarrollo del Milenio, programa bandera de las Naciones Unidas. El otro tema, los costos del sistema versus el retorno real. Educar personas es muy costoso. Tener un aula, tener una universidad, tener un espacio físico, llevar una persona que cobra por su desplazamiento, eso es supremamente costoso. ¿Qué pasaría si lográramos hacer desaparecer gran cantidad de esos costos fijos y lográramos alivianar la carga de forma tal que los recursos se enfocaran no a tener una mejor aula, sino a tener mejores contenidos enfocados a lo que teníamos en ese contexto, contenidos enfocados a la productividad y a la competitividad, porque quedó demostrado que tenemos que pensar es exclusivamente en eso. Hoy usted le pregunta a un joven que acaba de salir de su educación media, ¿qué quiere estudiar? Y él le va a decir, yo quiero estudiar comunicaciones, ingeniería de comunicaciones. ¿Y por qué quiere estudiar eso? Y mire la respuesta que va a dar. Va a decir, yo quiero estudiar eso porque eso hoy se está demandando mucho. Toda la gente que está graduada en eso gana muy bien y se está necesitando muchísima gente.
Él está cometiendo un error típico de la planeación que cometemos todos nosotros en el proceso de gestionar nuestra vida, nuestras ventajas competitivas, y es que planea su futuro sobre la base de lo que ha pasado, no sobre la base de pensar cuáles van a ser los escenarios futuros. Usted, para decidir su carrera, debería sentarse a reflexionar con otras personas en hacia dónde va el mundo. Quizá los que hace 5 años decidieron estudiar negocios internacionales le atinaron al tema, porque hoy, con el cuadro que vimos atrás, vemos que el tema de la negociación internacional en todas sus facetas es una necesidad del mercado, y que las mejores competencias que se logren fortalecer en ese sentido nos harán a la vez altamente competitivos. Pero esos que hace 5 años pensaron en estudiar sistemas, de pronto se estarán encontrando con que hoy el mercado está sobreofertado de ingenieros y tecnólogos de sistemas, y que aunque estamos muy cerquita de la tecnología, eso ha hecho también que cientos de personas que antes le temían a cualquier cosa tecnológica, hoy la manipulen, hoy actúen sobre ella, y que los programas y todos los temas de redes y todo lo demás se haya vuelto de manejo casi que doméstico. Allí hubo un error estratégico en el proceso de planeación. Es costoso, es muy costoso educar, pero también es muy costoso si consideramos que el retorno real de esa educación se está volviendo hoy cada vez más lento. Y si no, preguntemos por los salarios que devengan en la actualidad los médicos, por decir algo. ¿Sí? Mientras hace unos 15, 20 años pensábamos que los médicos tenían salarios del orden de los 10, 12 millones, y dependiendo de las especialidades de ahí para arriba, hoy tenemos, tristemente, médicos trabajando incluso por menos de 1 millón de pesos. Si volvemos a eso un tema estrictamente financiero, ¿cuánto invirtió usted en el punto cero? ¿Cuánto va a ser su retorno a una tasa de 1.000.000, 1.200.000 o 2 millones? ¿Y cuándo va a tener usted una tasa interna de retorno que diga, este asunto fue rentable, ¿cierto? Entonces hay que hacer una mezcla óptima que apunte a la reducción de costos, y ojo a lo que voy a decir, porque esto es lo que lo hace difícil, al aumento de la calidad en materia de educación. Hay que pensar también en los nuevos escenarios de aprendizaje. Hoy nosotros no aprendemos como antes. Los escenarios han cambiado, y la prueba de ello, voy a avanzar a la siguiente diapositiva, es este cuadro que está muy denso, pero que vamos a verlo muy rápido. Las sociedades mundiales han evolucionado de la generación de la riqueza a partir de la tierra a la generación de riqueza a partir del conocimiento, pasando por 4 fases. La denominada sociedad agrícola, que duró muchos siglos; la sociedad industrial, que duró prácticamente 1 siglo; la sociedad de la información, que duró apenas 1 década; y la recientemente configurada sociedad del conocimiento. Antes, el medio de producción era la tierra, después las máquinas, herramientas, después pasamos a los sistemas, específicamente al computador, y hoy el conocimiento se mueve a través del internet y todo el tema de la telemática. Los escenarios de formación: primero fue la familia, luego la escuela, luego la empresa, y hoy aprendemos en red desde cualquier parte del mundo. El modo de producción ha ido evolucionando del feudalismo a un nivel de capitalismo superior. La orientación de la empresa primero fue hacia la producción, luego hacia el servicio. Ahora las empresas se enfocan en el concepto de valor, y el recurso humano tiene que ser igualmente valioso. El consumidor pasó de ser un consumidor que aceptaba absolutamente todo a un consumidor con características de productor altísimamente informado, capaz incluso de transformar los escenarios de producción. La competencia pasó de ser del país al mundo entero, y el papel del Estado pasó de ser gran protagonista a ser apenas un mínimo interventor. Todas esas condiciones exigen que nosotros pensemos que si el mundo ha cambiado de esa manera, nuestra forma de aprender,
nuestras necesidades de aprendizaje, nuestros modelos de conocimiento tienen que ser igualmente diferentes. Miremos a nuestros hijos, que por allá en un grado de octavo o noveno, ven las mismas cosas que veíamos nosotros en 11 y en 12. Y no se preguntarse por qué está ocurriendo eso es en realidad como tautológico. Está ocurriendo eso porque ellos tienen que aprender simple y llanamente más cosas que nosotros en exactamente el mismo tiempo. Esa condición exige que el aprendizaje se dé por distintos medios. Hoy los medios visuales pasaron a ser dominantes en ese nuevo escenario. En esta misma diapositiva hay un tema que nos lleva a pensar qué tan real es la educación virtual. Un sketch de una película que todos ustedes conocen, en la que se define qué es la realidad. Se hace una definición bien interesante en esta película. This is the construct. It's our loading program. We can load anything from clothing to equipment, weapons, training simulations, anything we need. Right now, we're inside a computer program. Is it really so hard to believe? Your clothes are different, the plugs in your arms and head are gone. Your hair has changed. Your appearance now is what we call residual self-image. It is the mental projection of your digital self. This is What is real? How do you define real? If you're talking about what you can feel, what you can smell, what you can taste and see, then real is simply electrical signals interpreted by your brain. This is the world that you know. The world as it was at the end of the 20th century. It exists now only as part of a neural interactive simulation that we call the Matrix. You've been living in a dream world, Neo. This is the world as it exists today. welcome to the desert of the real. El mayor temor de quienes se enfrentan a la decisión de llegar a escenarios virtuales de trabajo, a escenarios virtuales colaborativos o a escenarios virtuales de aprendizaje, es identificar hasta dónde la persona o personas con las que interactúan son reales. Y haciendo el símil, es como cuando salieron los cajeros electrónicos que a mi abuelito le daba temor ir a retirar a ese cajero, porque no sabía si a la hora que él llegaba, el que entregaba la platica por la ranura, iba a estar o de pronto iba a estar almorzando. La incomprensión de los nuevos escenarios nos lleva a pensar que estos no son óptimos para el desarrollo. Durante esta semana tuve la necesidad de viajar a Pereira, me invitaron a un encuentro con el Ministerio de Educación. Cuando íbamos en el aire simplemente dijeron que el volcán había empezado a arrojar ceniza volcánica y a punto de aterrizar nos devolvieron para Medellín con la advertencia y la historia que ustedes ya bien conocen. Pero la gente del ministerio llegaba por tierra, porque iban desde Cali. Ellos hicieron la reunión y lo único que ocurrió fue que a través de un programa de teleconferencia gratuito, como hay cientos quizás en la red, pude estar con ellos, compartir la documentación, hacer la ponencia que íbamos a hacer. En fin, estuvimos reunidos toda la mañana, tal como hubiera ocurrido si yo hubiera ido.
Resultado, se eliminaron, se economizaron mis pasajes, se economizaron mi almuerzo, mi desayuno, varias cosas, y les oferté el mismo servicio en tiempo real y sincrónico. Pero eso hubiera podido ocurrir también asincrónicamente, es decir, hubiéramos podido hacer un tema colaborativo a través de documentos construidos mediante wikis o cualquier cosa por el estilo. Es posible colaborarse de otras maneras, y para cerrar, esas posibilidades ocurren con muchos casos de éxito. Tenemos el caso de la organización Bancolombia, que posee un programa de formación virtual en Colombia, sino por fuera del país, que hacen aprendizaje y entrenamiento por medios virtuales. Tenemos el programa de formación virtual del SENA, una de las más exitosas maneras de llevar contenidos de alta calidad a millones de personas en todo Colombia. Tenemos EDX, la muy reciente alianza de dos pequeñas universidades, Harvard y MIT, que decidieron en febrero poner sus contenidos físicos en la red y orientarlos a una plataforma en la que el entrenamiento empresarial esté al alcance de muchas personas. Y tenemos de manera cercana la experiencia de la Universidad Católica del Norte, una universidad que tiene el honor de ser líder en todo el tema de virtualidad, con diferentes procesos diseñados de forma tal que se responda a las necesidades y características de quien es el destinatario de esos procesos formacionales, con todo el tema de calidad altamente definido y perfeccionado. Todo eso nos tiene que llevar a pensar, 4 ejemplos ahí, dentro de otros muchos que puede haber, quizá 4 de los más exitosos, que nos tienen que llevar a pensar que otras maneras de aprender, otras formas de acercarnos al conocimiento y otras formas de procesar competencias para los escenarios que definimos al principio de lo que Colombia debe ser, de lo que Colombia tiene y lo que Colombia debe corregir, son definitivamente posibles. Que lo que tenemos que hacer es abrir la mente a esas nuevas posibilidades y entender que los desarrollos de cada uno de nosotros como personas se convierten también en desarrollos para la competitividad. Muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta, por favor? Yo sí tengo una pregunta, me dejaste inquieto. Vale. Me dejaste inquieto con el tema. Lo que muestra, Para efectos de... Lo que muestras es un país que es competitivo, pero que realmente también tenemos muchas cosas negativas como para poder enfrentar todos esos tratados de libre comercio que vienen. Vienen tratados de libre comercio con China, con la Unión Europea, con todo lo que viene. Mi preocupación es la siguiente: según logro entender, no hemos potencializado los tratados de libre comercio que tenemos, porque vamos perdiendo en muchas cosas. En los ejemplos que ponías, que nos mandaban 1000 cosas y nosotros apenas mandamos algo. Colombia sí está preparado para enfrentar otros tratados de libre comercio, sabiendo que yo creo que no tenemos ni vías, infraestructura, por ejemplo, viales. Entonces, ¿por qué el embeleco, si podría llamar así, o por qué la intención de seguir haciendo tratados de libre comercio con otros países más poderosos que nosotros? Esa pregunta es bien interesante y responde a la preocupación de millones de colombianos. La respuesta es simple, es cortica: no estamos preparados. Pero también no estamos preparados porque no hemos identificado los problemas reales que nos impiden ser competitivos. Por ejemplo, estamos en una discusión larguísima acerca de la calidad y cantidad de vías que debemos tener para ser competitivos. Y pensemos un momentico, ¿para qué necesitamos vías? ¿Para qué queremos vías? Para sacar nuestro producto. ¿Para sacar nuestro producto desde dónde? Del interior. Desde el interior del país hacia el mar. Venga, y hagamos una cosa.
porque en vez de sacar los productos no sacamos las empresas. ¿Listo? Evitémonos construir vías y generemos las condiciones para que todas nuestras empresas manufactureras estén en las regiones costeras. Que las vías que tengamos que hacer sea para ingresar algunos de los productos que esas empresas, valga la redundancia, producen allá en las costas, para ingresarla al país. Pero que la idea fundamental es que si una prenda que estamos confeccionando se nos cae de la máquina de coser, caiga en un container y salga disparada para cualquier parte del mundo. Eso es lo que debe ocurrir, eso es competitividad. Pero eso nos implica pensar al contrario, es decir, nos implica pensar distinto. Acuérdense que la definición de loco es aquel que siempre haciendo lo mismo intenta obtener un resultado diferente. ¿Para qué billones de pesos en vías si eso de verdad no nos va a hacer competitivos? ¿Cómo vamos a ser competitivos, por ejemplo, sin trenes? ¿Cómo vamos a ser competitivos sin transporte fluvial? Sin megapuertos. Entonces la respuesta es no. Pero ¿sabe dónde deben ocurrir los verdaderos cambios? Los cambios no deben ocurrir solo en la infraestructura física, deben ocurrir en la infraestructura humana. Es decir, nosotros debemos ser, nosotros debemos ser competitivos. Debemos pensar que el éxito no es una meta, debe ser simple y llanamente una costumbre. Nosotros no debemos felicitarnos porque hacemos las cosas bien, es que hacer las cosas bien es lo que se debe hacer. Aquí una palmadita de como lo hiciste de bien, no. Llamemos la atención cuando la hagamos mal, pero no felicitarnos porque la hacemos bien, no, eso es costumbre. Felicitémonos cuando en la ruta a la excelencia destruyamos todos los procesos que hoy no son competitivos y generemos procesos de competitividad. Listo, son cambios en la mentalidad. Pero ante la pregunta, así de manera escueta, no estamos preparados. Allí hay más intereses políticos que verdaderamente económicos, tecnológicos y competitivos. A ustedes gracias.